Bien, vamos a resolver un problema sobre presión osmótica. Dice el problema lo siguiente. Se midió la presión osmótica de una disolución acuosa de cierta proteína, con el fin de determinar su masa molar. La disolución contenía, vamos a poner los datos, masa 3.50 miligramos. .50 miligramos. De proteína disuelta en suficiente agua para formar volumen 5.00 mililitros. De disolución. La presión osmótica de la disolución a una temperatura de 25 grados Celsius fue de 1.54 torr. Bien, para resolver este problema tenemos que entender que hay que aplicar la ecuación de presión osmótica. La ecuación de presión osmótica nos dice que la presión osmótica es igual al factor de Van Hoff por la concentración molar por la constante del gas ideal por la temperatura. Dadas las condiciones de trabajar con la constante del gas ideal, la temperatura debe estar en Kelvin. La concentración en moles sobre litro y la presión osmótica en atmósferas. Si checamos los datos que tenemos aquí, pues tenemos que el volumen no está en litros, está en mililitros. Deberíamos de pasarlo entonces a litros. Para pasarlo a litros vamos a multiplicarlo por 10 a la menos 3, que equivale a recorrer el punto decimal 3 lugares a la izquierda. Ya son litros. Los miligramos, obviamente para sacar la masa molar, debemos recordar que eso es lo que nos están pidiendo. La masa molar siempre va a ser expresada gramos sobre mol. Entonces, aunque aquí no tengamos los moles, tenemos los miligramos. Para pasarlo a gramos, tenemos que recordar que 1000 miligramos son 1 gramo. Entonces, para pasarlo a gramo, multiplico por 10 a la menos 3, que equivale a recorrer el punto decimal 3 lugares a la izquierda, y ya tengo gramos. Con respecto a la temperatura, debemos recordar que a la temperatura en grados Celsius hay que sumarle 273 para que se convierta en Kelvin, y esto nos daría 298 Kelvin. Por último, la presión, que tiene que estar en atmósferas dadas las condiciones de la constante del gas ideal, debemos considerar que 760 torr son una atmósfera. Torr con torr se cancela, ya tendría atmósferas. El resultado tiene que tener siempre las cifras que maneja la cantidad que medí, que en este caso son 3. Entonces voy a multiplicar 1.54 por 1 entre 760 y me va a dar el resultado de 2.03 por 10 a la menos 3 atmósferas. Bien, ya tenemos todos los datos en unidades congruentes. Ahora sí podemos trabajar sin problema. Vamos a establecer los cálculos. La presión osmótica entonces va a ser igual. Ahora sí vamos a sustituir los datos.
la constante del gas ideal, pero lo que estamos viendo primeramente es que lo que requerimos son los moles. Ya los gramos ya los tenemos, nos faltan los moles, esto es lo que no conocemos. Pero a partir de la ecuación de I igual a mRT podemos determinar los moles. ¿Cómo es eso? Si recordamos que la concentración molar multiplicada por el volumen nos daría los moles. Recordando esta información, que es muy importante, los moles los obtendríamos de multiplicar la concentración por el volumen. Bien, pues tenemos que determinar primero la concentración, porque esa no la tenemos. Entonces vamos a despejar de esta ecuación, esta fórmula, vamos a hacer un despeje. ¿Y qué vamos a despejar? Pues la concentración molar. En forma inmediata, la concentración molar es igual a la presión osmótica, en forma inmediata. Y le estorba, para que esté sola, el factor de Van Hoff, la constante del gas ideal y la temperatura. Para quitarlos hay que dividir todo entre lo mismo, pero todo implica dividir también el lado izquierdo. Entonces es I R T. Hecho esto, pues ya tenemos despejada la concentración molar. Vamos a hacer la sustitución de estas literales. Y la concentración molar va a ser igual. Tenemos la presión osmótica, la vamos a ver aquí, en 2.03 por 10 a la menos 3 atmósferas. 2.03 por 10 a la menos 3 atmósferas. Entre la constante de Van Hoff, que para hacer una proteína pues no se disocia, entonces vale 1, el 1 no se escribe, entonces no tiene caso poner el 1. Nos dedicamos entonces a poner la pura constante del gas ideal, 0.082 litros atmósferas sobre Kelvin mol. Y esto multiplica la temperatura, que ya calculamos que está en 298 Kelvin. Entonces al momento pues hacemos el análisis dimensional, atmósferas con atmósfera se cancela, Kelvin con Kelvin se cancela, y nos queda un denominador con litros sobre mol, que a la hora de convertir quedaría moles sobre litro, que son las unidades de concentración. Bien, pues al hacer esta multiplicación, esta división, 2.03 por 10 a la menos 3 entre 0.082 entre 298, la concentración molar que nos va a dar, considerando que lo que medimos fuera la presión y fuera temperatura, y aquí hay 3 cifras significativas, el resultado tiene que tener también 3 cifras significativas. Y la concentración molar es de 8.31 por 10 a la menos 5 molar, es decir, moles sobre litro. Bien, como ya conocemos la concentración, ya podemos multiplicar por el volumen y obtener los moles. Vamos a multiplicar la concentración para determinar los moles. Los moles entonces van a ser igual a multiplicar la concentración, como dice aquí, de 8.31 por 10 a la menos 5 moles sobre litro, que es la concentración, así se expresa. Vamos a multiplicarla por el volumen que tenemos ya acá y que ya está en litros. 5.00 por 10 a la menos 3 litros.
5.00 por 10 a la menos 3 litros. Nuevamente litros con litros se cancela y nos quedan moles. Pues haciendo esta multiplicación de 8.31 por 10 a la menos 5 por 5 por 5.00 por 10 a la menos 3, el valor que nos va a arrojar este resultado, lo voy a poner aquí abajo, los moles que vamos a obtener van a ser 4.15 por 10 a la menos 7 moles. Bien, pues ya ahora sí tenemos lo que nos hacía falta para hacer el cálculo de la masa molar. Ya tenemos todo. Vamos a sustituir la cantidad de moles en el cálculo de la masa molar, y entonces la masa molar va a ser igual a los gramos que ya tenemos, que son 3.50 gramos por 10 a la menos 3, 3.50 por 10 a la menos 3 gramos, entre los moles, que son 4.15 por 10 a la menos 7, y son moles. Aquí tenemos gramos sobre mol, como era lo que esperábamos. Haciendo la operación, 3.50 por 10 a la menos 3 entre 4.15 por 10 a la menos 7 nos da la masa molar de 8, con 3 cifras significativas, perdón, de 8.43 por 10 a la 4 gramos sobre mol, que era de esperarse porque una proteína pues es una macromolécula, y esas macromoléculas generalmente tienen masas moleculares muy grandes. O sea, recorriendo el punto decimal nos quedaría de 84.300 gramos sobre mol. Y de esta manera hemos resuelto el problema de calcular la masa molar a partir de la presión osmótica. Es importante que estemos practicando para que esto sea fluido y no nos cueste trabajo.